Buenas noches, estimados televidentes. Bueno, estamos otra vez hoy sin Alberto Vuela. Estoy, porque estoy solo. Él está enfermo, pero es de verdad, ¿no? Porque cuando él dice que yo estoy enfermo es mentira, pero en el caso de él se está reponiendo. Así que no me va a poder acompañar hoy. Yo, ustedes saben, soy Silvio Maresca, y hoy les pensaba hablar de Spinoza, Baruch Spinoza o Benito Spinoza, como ustedes quieran, que es un pensador difícil, ¿no? Difícil como todos los que nosotros tratamos, en realidad, ¿no? Aunque también intentamos facilitar un poco las cosas, pero hasta un cierto punto. Porque si bien nosotros, tanto Alberto como yo, tenemos cierta distancia frente al academicismo, por aquello de que los académicos suelen ocuparse realmente de minucias, son como microscopistas, y a nosotros nos interesa un pensamiento más global, digamos, ¿no? Que nos permita entender el presente, pero obviamente, digamos, por eso a veces hablamos de una filosofía cimarrona, un poco en serio, un poco en joda, en el caso nuestro, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con una filosofía de entrecasa, ¿eh? Filosofía de entrecasa es otra cosa. Filosofía de entrecasa es lo que hacen ciertos divulgadores. Hoy por hoy tenemos en primer plano al señor Darío Stanriver, que Alberto siempre pronuncia mal el nombre, creo que a propósito, por joder, que realmente es vergonzoso lo que hace, ¿no? Es vergonzoso, es vergonzoso. Uno como filósofo sufre ante escuchar semejante discurso que no tiene nada que ver con la filosofía. Es decir, porque en primer lugar no se puede hacer filosofía sin conocer a fondo los grandes pensadores, digamos, ¿no? La historia de la filosofía, pero no como una mera historia, así de manual, sino conocer a fondo los grandes pensadores, que no son tantos en la historia del pensamiento occidental, son 10, 15, pero hay que conocerlos a fondo. Y bueno, estos divulgadores de una filosofía de entrecasa, que hablan de cualquier tema, además, y la filosofía no habla de cualquier tema. Miren, el otro día escuché, vi por televisión un reportaje muy interesante a una científica. Una científica que está trabajando en descubrimiento de una partícula del núcleo del átomo, una partícula menor que el protón, o que forma parte del protón. No, yo en eso no soy un experto, más bien, ¿no? Claro, con esta ilusión que tienen los físicos de que lo más chiquitito, ¿no? Yendo cada vez a lo más chiquito, van a llegar a un punto que van a encontrar ahí a Dios o no sé qué, pero digamos, naturalmente ese camino no va a conducir a encontrar un fundamento o un elemento último que explique todo lo demás. Esa es la ilusión de la ciencia empírica, de la física en este caso, ¿no? Pero bueno, no iba a eso, sino al hecho de que ella señalaba como la mayoría de los descubrimientos científicos se hacen algo por azar, ¿no? Pero enseguida lo explicó. Dijo, por azar en el sentido de que lo que descubrimos muchas veces no es lo que estamos buscando, pero esto aparece en ciertas condiciones experimentales muy precisas, digamos, ¿no? Y muy complejas, además. Hoy imagínense ustedes que para trabajar en el plano de la microfísica se necesitan aparatos súper complejos y otra serie de disposiciones al respecto, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en filosofía. Uno no puede plantear una cuestión filosófica importante, significativa, sin que esto aparezca dentro de un sistema conceptual muy complejo. Es imposible.
Filosofía no es, bueno, contar que somos seres finitos, la angustia ante la muerte, bueno, qué sé yo, eso, por ejemplo, digo, ¿no? O bueno, o asombrarse ante la magnitud del universo, no, 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 no. Todo esto para justificar un poco también que Spinoza, del cual voy a dar algo así como una clase, es un pensador complejo, difícil. Como lo es Hegel, como lo es Nietzsche, como lo es Aristóteles, como lo es Platón, como lo es Descartes. Y eso se puede simplificar hasta cierto punto, ¿no? Si no entramos en aquello del famoso chiste de Einstein, ¿no es cierto? Y un señor, digo señor, era señora en el chiste original, pero para que no se me acuse de misógino, voy a decir señor, que le pregunta, le dice, ¿no me podría usted explicar la teoría de la relatividad? Y Einstein dice, sí, bueno, cómo no. Y le hace una serie de cálculos matemáticos y ya, el hombre no entendía nada, ¿no? Entonces le dice, bueno, pero no me lo puede explicar un poquito más fácil. Bueno, en fin, no voy a contar todo el chiste porque se nos va todo el programa, pero finalmente Einstein le proporciona una redacción que el hombre dice, ahora ya entendí. Y Einstein le contesta, sí, claro, pero el problema es que esta no es la teoría de la relatividad. Entonces las cosas se pueden, esto quiere decir que las cosas se pueden simplificar hasta un punto y luego de ese punto ya no se está en la cosa, se está en otra cosa, digamos, ¿no? Es decir, la filosofía no tiene que adaptarse al sentido común, sino el sentido común a la filosofía. Entonces, la filosofía exige un esfuerzo de elevación espiritual, digamos. El que quiera entrar en el universo de la filosofía se tiene que esforzar, tiene que estudiar. Tiene que leer, tiene que pensar, tiene que observar, en fin, tiene que hacer el trabajo del filósofo, ¿no? Porque lo importante es filosofar, no saber la historia de la filosofía a nivel así de manuales, como se la suele enseñar en las universidades o en los institutos terciarios, etc. Bueno, no basta de preámbulos. Pero no está mal que hablemos un poco de lo que es la filosofía y los requisitos para esto. La filosofía no es popular ni lo va a ser nunca. El que quiera que la filosofía, el que quiere que la filosofía sea popular, que esté al alcance de todo el mundo, no es filósofo, se equivoca, es más bien un reformador de la humanidad o no sé qué otra cosa, alguien que tiene vocación de profeta o quiere ganar dinero, que también es muy común, ¿no? Spinoza, Baruch Spinoza o Benito de Spinoza, tiene una biografía muy particular. En realidad, su familia era oriunda de Portugal, ¿no? Y habían sido previamente expulsados de España, judíos, marranos. Su familia había llegado poco tiempo antes de su nacimiento. Él vive desde más o menos 1630, 1670, una vida muy corta, 44 años, nada más, ¿no? En otras épocas no hacía falta vivir tanto para pensar brillantemente, digamos. Ahora se vive más, pero se piensa menos. En fin, será por los celulares. El otro día Sabina contaba una cosa muy interesante, lo vi en un reportaje, el cantante, ¿no? El cantautor o el artista. Decía, yo establecería la pena de muerte para quien inventó los celulares. Y esa pena de muerte sin apelación. Él no tiene celular, por supuesto, y me causó mucha gracia, me pareció muy acertado, ¿no? Es un chiste, pero es un chiste significativo, digamos, ¿no? Miramos mucho los celulares, vivimos mucho más que antes, pero pensamos mucho menos, estamos estupidizados por la tecnología, digamos, ¿no? Somos a esta altura, de alguna manera, prótesis de la tecnología, en cambio que lo que uno debería suponer que la tecnología sea una prótesis nuestra, ¿no? Pero me voy muy por las ramas hoy. Spinoza, como les digo, vivió en pleno siglo XVII, un siglo magnífico, magnífico, porque fue el momento de verdadero
después de las guerras de religión del siglo anterior, después de 2 siglos de Renacimiento, donde se estabiliza la modernidad, lo que yo llamo la modernidad temprana, que fue un periodo brillante, digamos, en cierta forma, ¿no? En Europa, estamos hablando de Europa, estamos hablando fundamentalmente de Inglaterra, Francia y Alemania, digamos, y los Países Bajos. Justamente la familia de Spinoza tuvo que huir también de Portugal y se instalaron en Holanda, en Ámsterdam. Y claro, en ese momento pasó una cosa muy rara, porque los judíos que emigraron, digamos, a los Países Bajos, y emigraron a los Países Bajos porque en ese siglo XVII en los Países Bajos había una gran tolerancia religiosa que sobre fines de ese siglo se terminó, dejó de ser tal tolerancia. Piensen ustedes que Descartes, el inmediato antecesor de Spinoza, el fundador de la filosofía moderna, justamente deja Francia y se traslada a los Países Bajos para pensar con más libertad, digamos, ¿no? Con esto no quiero sentar la tesis de que el pensamiento fructifica más cuando hay más libertad de culto, porque a veces sí, a veces no, eso en la historia es muy controvertido, ¿no? El hecho de suponer que la censura impide que se genere un pensamiento creador y que es preciso de enormes libertades para que haya un pensamiento creador, no siempre es así, no siempre se da. Nosotros gozamos quizá en el siglo XXI de libertades que nunca se han gozado anteriormente en la historia de Occidente, y no se produce nada a nivel de un pensamiento originario, profundo. El último gran pensador de Occidente fue Martin Heidegger, que murió en 1976. Lo que se produce ahora realmente es de una calidad muy inferior, muy inferior. Filosofía estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Y claro, les decía, esas familias emigrar a los Países Bajos, hubo un momento en el cual, claro, ellos habían perdido un poco, a pesar de practicar su religión y sus tradiciones en Portugal de modo más o menos secreto, habían perdido un poco sus tradiciones y su cultura, o por lo menos los aspectos más rígidos, digamos, ¿no? Y pasó un tiempo hasta que estas familias, en general muy poderosas económicamente, trajeron de Europa Oriental rabinos para reconstruir su cultura, su religión, su nacionalidad incluso, ¿no? Pero justamente ese periodo, una serie de figuras, hombres jóvenes, muy jóvenes, que fueron grandes pensadores. Lo que pasa es que Spinoza fue tan grande que los tapó a todos los demás, ¿no? Pero hubo varios, como Uriel da Costa, por ejemplo, ¿no? Que es otro apellido portugués, y varios más, ¿no? Fue un momento así muy extraño, digamos, ¿no? Sin la presión de la ortodoxia judía, digamos, ¿no? Que es a veces muy, muy oprimente, ¿no? En fin, Spinoza se forma en el pensamiento cartesiano, en el pensamiento de Descartes, que había vivido muy poco antes, incluso durante un tiempo fueron contemporáneos. Descartes muere en 1950, Spinoza es de un par de generaciones después que Descartes. Y bueno, recibe la gran influencia de Descartes. Pero además era un muy buen conocedor del pensamiento medieval, sobre todo judío, la escolástica judía, tan importante, digamos, ¿no? Que convivió en la ciudad de Córdoba, eso es famoso, ¿no? En el año 1000 ahí convivían la escolástica cristiana, la escolástica judía, la escolástica árabe, musulmana, ¿no? En ese sentido, Córdoba fue un ejemplo extraordinario ese año 1000 de convivencia, de intercambio de pensamiento filosófico, ¿no? Y Spinoza
ya de joven, bueno, conocía el latín, por supuesto, escribió en latín, pero digamos, rápidamente es expulsado de la sinagoga, ¿no? Con una condena para él, sus sucesivas generaciones, pero que en realidad era una fórmula. La revista Eñe se dedica todos los años, es tan profunda, la revista Eñe es maravillosa, la cultura argentina, la revista Eñe, bueno, es una porquería, aprovecho para decirlo, es una inmundicia. Pero cuando se acuerdan de Spinoza, en cambio de acordarse de la filosofía de Spinoza, sacan la carta de excomunión, bueno, qué sé yo, ¿no? En realidad ese era un formulismo, simplemente un formulismo, y tanto es así que después, bueno, la comunidad trata de reinsertarlo en la sinagoga, pero Spinoza se niega absolutamente, y no por eso adopta tampoco el cristianismo, a lo cual lo tientan muchos de sus amigos comerciantes de Ámsterdam, ¿no? Vamos a seguir con la biografía de Spinoza, su bibliografía y después rápidamente su filosofía en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, corren muchas leyendas sobre la vida de Spinoza, por ejemplo, que vivía puliendo lentes, digamos, que era muy pobre. Eso es todo un macanazo, ¿no? En realidad, él tenía muchos amigos, entre los cuales hacía circular sus obras, que la mayoría no se publicaron anónimamente, y la más importante después de su muerte. Eran amigos que eran comerciantes poderosos en Holanda. Ustedes tienen que recordar que en ese siglo XVII, Ámsterdam era el centro comercial del mundo. Esto sucede hasta que en el siglo posterior los ingleses toman la posta de Holanda, venciéndola, ¿no? De los países, yo digo Holanda, los Países Bajos. Claro, era una época de una burguesía naciente que todavía era una burguesía culta. Hoy no tenemos más burguesía, hoy se habla de la burguesía al pedo, porque no tenemos burguesía. Existe gente rica, pero eso no es la burguesía. Como explica muy bien un gran pensador que fue Junger, ¿no es cierto? Condenado porque fue nazi, bueno, fue nazi, bueno, también fue nazi, qué sé yo. Otros fueron comunistas y nadie los condena, digamos, ¿no? Ahí se ve la disparidad de criterios, porque si criticamos el totalitarismo, critiquemos tanto al nacionalsocialismo como al bolchevismo, ¿no? Pero claro, como la mayoría de los intelectuales son pro-bolcheviques todavía hoy, entonces, bueno. Pero Junger ya en el año 32, en una magnífica obra que se llama El Trabajador, señalaba que la burguesía no existía más, digamos, que había terminado el periodo de la burguesía. Que venía la sociedad de masas, digamos, ¿no? Donde las diferencias son económicas, pero no de clase. Son económicas, algunos tienen más plata, otros tienen menos plata, qué sé yo, eso es todo. Pero por eso, bueno, la burguesía practicó en su buen momento, siglo XVII, XVIII, el mecenazgo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y antes también, en el Renacimiento.
la burguesía naciente italiana, bueno, en fin. No estamos en realidad para hablar de historia, pero a veces es indispensable hacerlo. Spinoza entonces no vivió pobremente, lo mantenía los amigos, pulía lentes, porque en ese momento todo el mundo pulía lentes, todos los grandes filósofos, que a su vez eran grandes científicos. Ustedes recuerden que en ese momento del siglo XVII hay una gran conjunción entre esta nueva ciencia que surge, ¿no es cierto?, la matematización de la naturaleza, con Galileo, después con Newton, un poco más tarde, y tanto Descartes como Spinoza, como Leibniz, los grandes pensadores de la corriente llamada racionalista, a la cual se oponía el llamado empirismo inglés. En realidad estas son diferencias de manual que no son del todo precisas. Ya vamos a señalar en su momento un poquito por qué, en el caso de Spinoza. Estos pensadores de esta etapa, siglo XVII sobre todo, XVIII también, eran por lo general grandes científicos. El discurso del método de Descartes, digamos, que inaugura la filosofía moderna, era nada más que un prólogo a 3 tratados científicos. Spinoza escribió varias obras. Recuerdo ahora el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que tiene un magnífico prólogo, donde él explica por qué renuncia, digamos, a los honores, la riqueza, a las mujeres. Bueno, porque en esa época los sexos estaban como más definidos, por eso dice las mujeres. Hoy no sé, diría les mujeres, no sé cómo diría, bueno. En función de un bien mayor, es decir, que el ascetismo del filósofo en general tiene que ver con que en el pensar conceptual él encuentra un mayor placer. No es que renuncia al placer y se convierte en una suerte de, ¿cómo podría decir?, de moralista recalcitrante que está en contra del placer. Jamás pasó eso con ningún filósofo, sino que hay placeres superiores a los placeres carnales, llamémoslos así. Por otra parte, Spinoza nunca se privó e incluso defendió todo lo que tenía que ver con el buen comer, con el buen beber, en fin, pero digamos, no entregado a ello, ¿no? Bueno, luego tenemos el Tratado Breve. El Tratado Breve es como una anticipación de la gran obra de él, que es la ética, ¿no? La ética demostrada a modo geométrico, así se titula la obra fundamental de Spinoza. También tenemos el Tratado Teológico Político, que inaugura la lectura crítica de la Biblia. Tenemos el Tratado Político. En el campo de lo político, él sigue bastante de cerca el pensamiento de Hobbes, pero con algunas diferencias importantes. Naturalmente, nosotros nos vamos a referir a la ética, a esta obra principal, publicada después de su muerte, que está escrita como si fuera un tratado de geometría. Es decir, con definiciones, proposiciones, demostraciones, corolarios, escolios, son 5 libros, escritos de esa manera. ¿Por qué? Y porque el prestigio de la geometría y en general de la matemática, al haber conquistado la naturaleza, digamos, esto de conquistado, ustedes si quieren pónganlo un poquito entre comillas, pero digamos, porque lo que se conquista es cierta naturaleza, cierta manera de concebir la naturaleza, de la cual deviene después la tecnología, etc., ¿no? Pero no todavía en ese momento, gracias a Dios. Digo entonces que el prestigio de la geometría y la matemática en general era tal que la metafísica copia el modelo de la matemática, pensando que era posible construir la metafísica al modo de la matemática.
esta ilusión, porque fue una ilusión finalmente, una ilusión propia del racionalismo, llega a su fin con Kant. No llega a su fin con esto del racionalismo, es decir, aquella concepción de la filosofía que pone el acento en la razón y no en la experiencia, digamos, ¿no? En esto se opone justamente al empirismo, digamos, ¿no? Son dos opciones respecto a cuál es dentro del conocimiento el elemento más importante. El empirismo va a decir que la fuente del conocimiento es básicamente la experiencia, el racionalismo que lo es la razón, en general la razón concebida como aquella que porta consigo ciertas ideas innatas, ciertas ideas innatas. Que no es el caso de Spinoza, ¿no? Por eso le decía que esa división entre racionalismo y empirismo es un poco convencional, pero lo cierto es que Spinoza construye su metafísica al modo de la geometría. Lo primero que él sostiene, digamos, en las primeras definiciones del libro 1 es su concepto de sustancia. Para Spinoza la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para ser, aquello que se concibe, que existe y se concibe por sí, que existe y se concibe por sí. En realidad, lo primero que dije es más bien la definición de Descartes, ¿no? Descartes dice, sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para ser. Simplifica mucho Aristóteles con eso, gracias a Dios, ¿no? Porque la ousia aristotélica, lo que mal se tradujo por sustancia, es de una complejidad inmensa, ¿no? Y tiene múltiples significaciones. Bueno, la modernidad en esto, a partir de Descartes, simplifica, digamos, para bien y para mal. Descartes decía sustancia es lo que no necesita otra cosa para ser, y Spinoza dice es lo que existe por sí y se concibe por sí. En el sentido de que la sustancia es la causa de sí misma. Que es una causa de sí, aquello que como efecto es causa de su causa. Entonces se entiende que no necesite de otra cosa para ser, que exista y se conciba por sí, que su esencia implique su existencia, que es otra manera de decir, y esto para Spinoza a su vez es Dios. Porque de ninguna manera renuncia Spinoza a Dios. Más, todo su sistema está fundado, y más que fundado, en Dios. Lo que rechaza Spinoza es la confesión judía y la confesión cristiana. Pero en realidad, el Dios de los filósofos nunca es el Dios de la religión, digamos, ¿no? Es el ente supremo, es el ente por antonomasia, es el ser de los entes. Por eso, la teología filosófica no es ni siquiera la teología como especulación propia de las religiones. Es algo completamente aparte. Por eso el creador de la teología es Aristóteles, en realidad, de la teología filosófica, y el Dios de Aristóteles, es el pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Este no es un Dios al cual se le pueda ofrecer un culto, ni se le pueda hacer pedidos, ni tenga una... Justamente Spinoza es quien más ha desantropomorfizado, ahí me salió, desantropomorfizado a Dios. Para él es absurdo pensar que Dios tiene una voluntad, que tiene un entendimiento. No, Dios es la sustancia. Sustancia única. ¿Por qué sustancia única? Bueno, había un problema ahí, ¿no? Descartes había establecido la existencia de tres sustancias. La sustancia pensante, la sustancia extensa, mente y cuerpo, y la sustancia infinita o Dios. La sustancia por antonomasia, digamos, ¿no? Porque él mismo explica, Descartes mismo explica, bueno, cuando dice que la res cogitans o la sustancia pensante no necesita otra cosa para ser, lo mismo que la res extensa o la sustancia extensa, la extensión, la materia, digamos, dice salvo la creación divina. A partir de ahí
no necesitan de otra cosa para hacer, pero la verdad que no es del todo, en fin, convincente eso. Pero el problema no estaba tanto ahí, sino en el hecho de que Descartes se encontraba en enormes dificultades para establecer la relación entre ambas sustancias, la mente y el cuerpo. De ahí lo que inventó, ¿no es cierto?, de la glándula pineal, una glándula que está en el cerebro, como lugar de comunicación del pensamiento con la materia y de la materia con el pensamiento, pero la verdad que eso no convenció a nadie. Para Spinoza esto no es así. Extensión y pensamiento. Digo extensión porque la materia se pensaba como extensión en Descartes y en Spinoza. Todavía no había aparecido Newton, todavía no se había descubierto la ley de gravitación universal. Y entonces la materia era pensada puramente, en forma puramente geométrica, como altura, anchura y profundidad, que es lo que quiere decir extensión. Altura, anchura y profundidad. ¿Qué es la materia para Descartes, para Spinoza? Es geometría en movimiento. Geometría en movimiento. Cuerpos geométricos en movimiento. Pero para Spinoza, la sustancia, la única, consta de infinitos atributos, de los cuales el hombre conoce solo la extensión y el pensamiento. ¿Qué son los atributos? Los atributos en Spinoza son aquello que expresa la esencia de la sustancia. Es decir, que esta sustancia única, este Dios, se expresa de infinitas maneras, de las cuales el hombre, insisto, conoce dos, que es la extensión y el pensamiento. Esto quiere decir que podemos pensar la totalidad de lo que existe en términos materiales. Y esto es Dios. Y de ahí las acusaciones que tuvo que soportar Spinoza y por largos siglos de ateísmo, materialismo, etc. Pero también Dios o la sustancia se expresa como pensamiento, es decir, que podemos concebir la totalidad de lo que existe en términos de pensamiento. Ahora, no es que el pensamiento expresa un pedacito de la sustancia o un pedacito de Dios, una parte de la torta, y la extensión a la materia otra parte. No. Cada atributo expresa la totalidad de la sustancia o la totalidad de Dios. O sea que Dios puede ser concebido como el devenir de los cuerpos, todos enlazados causalmente, por una causalidad inmanente, es decir, sin hiato entre causa y efecto. Todo puede ser concebido como extensión, como devenir de los cuerpos, ahora vamos a explicar lo que son los cuerpos, o todo puede ser concebido como pensamiento, es decir, como devenir causal, inmanente, de las ideas. Pero enseguida volvemos sobre esto. Ya tenemos dos determinaciones fundamentales del pensamiento de Spinoza: la sustancia y el o los atributos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Les decía que teníamos dos determinaciones fundamentales del pensamiento de Spinoza: sustancia y atributo. La tercera es el modo. Modo es aquello, o las afecciones, ¿no? Las afecciones son los modos, que es aquello que no existe ni por sí, no es que existe y se concibe por sí, sino que existe en otro, digamos. Esos son los modos. Los modos o las afecciones se conciben bajo los atributos. Dicho más sencillamente, o sea, ¿cuáles son los modos del pensamiento, del atributo pensamiento, de esa expresión de la sustancia? Son las ideas. Las ideas son los modos de la sustancia, las afecciones de la sustancia, cuando las concebimos bajo el atributo del pensamiento. Cuando concebimos la sustancia, siempre toda entera, bajo el atributo de la extensión, tenemos a los cuerpos. Y todo esto, como dije anteriormente, es un enlace causal. Es decir, en el mismo momento, digamos, en que Dios se crea a sí mismo, que la sustancia se crea a sí misma, se pone a sí misma, no tiene mucho sentido hablar de creación en Spinoza, porque todo su pensamiento está sub especie de eternitatis, es decir, bajo la especie de la eternidad, ¿no es cierto? En el mismo momento, mal dicho, ¿no? Pero en el movimiento, mal dicho, en este ponerse a sí mismo de la sustancia, al mismo tiempo pone todos los modos, digamos, ¿no? De ahí la acusación también Spinoza de panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es aquella doctrina que sostiene que todo es Dios, o Dios es todo. Pero hay que entender bien lo que es el panteísmo de Spinoza y en general lo que es el panteísmo filosófico, porque Spinoza no sostiene que cada modo tomado aisladamente sea Dios. No, yo no soy Dios. Este libro no es Dios. Nada tomado, ningún modo tomado aisladamente, ninguna idea tomada aisladamente, ningún cuerpo tomado aisladamente es Dios. Solo podemos decir que es Dios bajo el punto de vista de esa cosa limitada, pero no es Dios absolutamente. Lo único que es Dios absolutamente es la totalidad de lo que existe bajo la forma de los infinitos atributos. Entonces no se puede decir que cada cosa sea Dios. Sí y no. Sí en última instancia, en el orden universal, en cuanto forma parte de un orden universal, pero no en su aislamiento. En su aislamiento es un ente finito, y es Dios, sí, pero bajo el punto de vista de ese ente finito. Limitado. Muy bien, vayamos un poco, luego de estas tres determinaciones fundamentales, ¿no es cierto? Me traje un machete, ustedes verán, eso le gustaría mucho a Alberto, ¿no? Bueno, el punto que inmediatamente hay que señalar es que Spinoza niega por completo la libertad de la voluntad. En este sentido es uno de los pocos pensadores que se oponen, digamos, a la doctrina agustiniana dominante en Occidente hasta hoy. Yo no sé si no es el único que se opone, en última instancia. Claro, hay que ver ahí en Hegel qué pasa, en Nietzsche qué pasa, con la doctrina agustiniana, pero el resto la plantean con Agustín la libertad de la voluntad, es decir, la voluntad humana es libre, digamos, y por supuesto, tal como lo plantea Agustín, es libre para elegir entre el bien y el mal. Para Spinoza, claro, hoy por hoy esa doctrina agustiniana lamentablemente de la libertad de la voluntad se ha convertido en libertad de elección entre el yogur de la Serenísima y otro que también en una de esas lo produce la Serenísima. O sea, fíjense que o si me compro el Chevrolet o el Ford.
Es decir, fíjense qué bajo hemos caído, digamos, de San Agustín a la góndola. Bueno, pero Spinoza nos dice que la libertad es una ilusión humana. ¿Por qué? ¿Cómo se genera esa ilusión de la libertad? Se genera por dos motivos. El primero es que el hombre ignora, cada hombre, ¿no?, ignora las causas que lo determinan. Claro, porque es imposible, en principio, saber todo aquello que nos está determinando en un determinado momento de nuestra acción. Pero lo segundo que completa esto para Spinoza, es decir, que ayuda a configurar la ilusión de la libertad, es que el hombre es consciente de su apetito, es decir, que es consciente de lo que quiere, de lo que desea, lo que quiere, lo que apeticiona, no sé si se puede decir, ¿no?, de lo que apetece. Para Spinoza, apetito, deseo, voluntad, todo esto es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la voluntad, hablamos de voluntad cuando nos referimos solamente al alma, hablamos de apetito cuando nos referimos solamente al cuerpo, hablamos de deseo cuando hablamos del apetito con conciencia de sí. Entonces, esta cuestión que aparece de que yo quiero determinada cosa, apetezco determinado objeto, aparentemente de modo libre, y la ignorancia de las causas, estas dos cosas juntas hacen que se mantenga la ilusión de la libertad. Pero en realidad para Spinoza uno está totalmente determinado. Y de cualquier manera hay otra forma totalmente distinta en que él plantea la libertad, fundamentalmente como una liberación de las pasiones, pero eso está muy lejos. Estamos hablando todavía del libro primero de 5 libros de Spinoza, fíjense ustedes, ¿no?, de la ética de Spinoza. Bueno, este es un punto muy importante que se conjuga con otro. Ya hablamos del tema de la antropomorfización de Dios, nada que ver para Spinoza. Dios es la sustancia. Pero lo otro que de alguna manera se vincula con el tema de la libertad, se vincula con el tema de la desantropomorfización de Dios, es la cuestión de que Spinoza sostiene en el libro primero, en el apéndice, que no existe ni lo bueno, ni el bien, ni el mal. En lo real no hay ni bien ni mal, ni mérito ni vituperio, ni belleza ni fealdad. Todos esos predicados los atribuye el hombre de acuerdo a los intereses de sus apetitos. Fíjense que él termina diciendo que el deseo es la esencia del hombre, ya veremos también por qué. Es decir que en lo real no existen tales determinaciones, ni bien ni mal, ni pecado ni inocencia, ni alabanza ni vituperio. Fíjense lo que significa plantear esto del siglo XVII, además, ¿no? Lo que significa plantearlo hoy todavía. Lo real no es algo que pueda ser concebido, es decir, es algo que debe ser concebido, como mucho después dijo Nietzsche, más allá del bien y del mal. No debemos moralizar lo real. Lo real debe ser despojado. El mundo no es un orden moral, es un orden estricto para Spinoza, es un orden causal estricto, como explicamos, una causalidad inmanente, donde una cosa se va siguiendo de la otra sin que haya hiatos, por eso causalidad inmanente, pero ese orden no puede ser calificado en términos morales, no es un orden moral. Ese es un pensamiento extraordinario. Por eso Nietzsche, cuando encuentra el pensamiento de Spinoza en 1881, se topa con la ética de Spinoza, describe a Overbeck, el gran amigo de él,
con un entusiasmo extraordinario, y dice, he encontrado a otro que pensaba como yo, le dice. Así que pensaba, bueno, con la diferencia de siglos, dice, ¿no? Y con la distancia que esto implica, pero he encontrado otro que piensa parecido, que piensa igual. Porque lo otro que rechaza Spinoza por completo, y esto no solo él, es bastante típico de la modernidad, luego a partir de Leibniz, siglo XVIII, en el pensamiento alemán se recupera, es la causa final. O sea, Spinoza rechaza por completo que el universo tenga una meta, tenga una finalidad que tienda hacia alguna cosa, digamos, ¿no? La causa final, que en Aristóteles y en el aristotelismo era la principal de las causas, la modernidad temprana la rechaza, y Spinoza muy particularmente rechaza las causas finales. El universo no está constituido con vistas a nada, digamos, ¿no? Es lo que muchos siglos después, o 3 siglos después, Nietzsche también va a plantear, como que el universo no tiene un sentido, no se encamina hacia una meta. Como dice Nietzsche, si se encaminara hacia una meta, ya la habría alcanzado, digamos, ¿no? Y esto que digo no implica caer en el nihilismo, sino habérselas con la desnudez de lo real. Porque ahí está el punto. Ser filósofo es mirar sin anteojeras, asomarse a, si ustedes quieren, el horror de lo real. El horror porque lo real no es compatible con nuestras ilusiones. No es compatible con nuestras ilusiones. Probablemente necesitemos ilusiones para poder vivir, digamos. Pero si somos filósofos, tenemos que tener el coraje, digamos, de apartar esas ilusiones, aunque sea por un rato. ¿Cómo seguimos? Seguimos. Por supuesto, este libro se llama Ética, ¿no es cierto? Por lo tanto, Spinoza en el libro 2 ya empieza a hablar del hombre, del hombre. La ética, tradicionalmente lo que buscó es la felicidad del hombre, digamos, ¿no? La meta de la ética es la felicidad del hombre. Spinoza va a hablar de beatitud. Esto fue hasta Kant, ¿no? En Kant ya se separa una cosa de la otra, ¿no? Para Kant, en su pietismo protestante, digamos, el ejercicio de la virtud no garantiza la felicidad. Pero hasta ese momento, y desde Sócrates hasta, y sobre todo dentro de la corriente racionalista, el conocimiento garantiza la felicidad. Tengo que decirlo muy al pasar, pero lo tengo que decir, ¿no? Porque si no voy a ser como los políticos que dicen, no, lo importante es la ética y la moral. Como no saben la diferencia entre una cosa y la otra, por la duda dicen las dos. No, son dos cosas muy distintas. La moral es lo que en una determinada agrupación humana, en un determinado momento, etcétera, se considera bueno o correcto o aprobable, ¿no? ¿no? Y, bueno, lo contrario, lo malo, lo desaprobable, lo desaconsejable, etcétera, ¿no es cierto? La moral está muy vinculada con la costumbre. Pero la ética es una disciplina filosófica que establece en base a principios y fundamentos qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, etcétera, ¿no? Así que son dos cosas completamente distintas. Y en general, la ética filosófica está en contra de la moral dominante. Por ejemplo, hoy, ¿cuál es la moral vigente hoy? Bueno, hacer de su culo un pito, digámoslo así claramente. Esa es la moral vigente hoy. Que cada uno haga lo que se le cante el culo, digamos. Y una ética filosófica hoy no podría plantear nunca esto, digamos, ¿no? Plantearía valores a construir, o valores, la ética está muy vinculada justamente con lo valioso y lo disvalioso, plantearía valores a construir o intentaría rescatar y fundamentar algunos valores del pasado, en fin, hay distintas vertientes, pero de ninguna manera
estaría de acuerdo con la moral vigente actualmente, que es deconstructiva. La moral vigente hoy es pura deconstrucción. Es pura deconstrucción de la moral tradicional, es una moral nihilista. Bueno, tenemos que dejar hoy acá, esto es una primera parte, sencillamente una primera parte, yo supongo que van a ser como 3, de la aproximación al pensamiento de Spinoza. El que tenga paciencia de seguirlo y le interese, hágalo, y el que no, lo puede ver a Darío Stanriver y seguir en su ignorancia. Muchas gracias.